Bien, bienvenidos a todos de nuevo y he de comenzar también pues felicitando a la profesora María Corbo por una iniciativa de tanto interés y tanta utilidad como esta, y agradecerle además que me haya dado, aunque sea una pequeña participación, porque son temas que nos afectan, nos preocupan y nos interesan tanto a los estudiantes como a los profesores, en nuestra doble función, en todo caso como investigadores, como consumidores de contenidos, de obras y creadores a la vez. Y desde el momento que a vosotros también tenéis que hacer un trabajo, desde luego os afecta y entráis en esa mecánica. Lo cierto es que el tema es muy importante y en esta mesa yo creo que está muy bien elegidos los temas, el doble aspecto en el que vais a estar como creadores de una obra que es susceptible de protección, y en muchos casos lo es, no debéis tomarlo a la ligera. Lo cierto es que el nivel de los trabajos de grado de las dos convocatorias, sobre todo en la anterior, yo me quedé sorprendido porque encontré algunos o bastantes trabajos de los que me tocó dirigir y revisar que eran susceptibles de ser publicados directamente o con muy pequeño trabajo, labor de reelaboración posterior, y en todo caso, por tanto, podían dar lugar a publicaciones al mismo nivel que las publicaciones de trabajos de profesores universitarios, de investigadores, y mejores que las que hacen muchos profesionales. Y por tanto, bueno, tenéis que saber que hay esas posibilidades y esos derechos que tenéis. Y además por el hecho de que los mejores trabajos se van a publicar en el repositorio. Pero también, sobre todo, está ese aspecto preventivo de saber qué se puede utilizar, cómo se puede utilizar y en qué medida, dónde están los límites. Materia compleja y escurridiza, precisamente siempre que hay que establecer límites, donde están las fronteras, no siempre está tan claro. Y son cuestiones que siempre nos han preocupado a todos, siendo además esta materia, la de la propiedad intelectual y la de los derechos de autor, que en la Facultad de Derecho se ve a veces pues demasiado rápidamente. Ahí está entre el derecho civil y el derecho mercantil, y a veces no da. Es una materia que tiene hoy una gran complejidad, una gran dimensión, muy especializada, y no siempre se ve con la profundidad necesaria. Eso en el grado en Derecho, que en los demás grados de la facultad, pues supongo que no se verá prácticamente nada. Por ello, bueno, yo creo que esta mesa tiene una gran utilidad y un gran interés para todos. En primer lugar, va a intervenir el profesor Juan Pablo Aparicio Vaquero, que es profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho. Juan Pablo Aparicio, de entrada, es un magnífico profesor, como lo sabréis quienes lo hayáis tenido, tanto en el grado en Derecho, pero a la vez es un magnífico investigador cuyos resultados, desde luego, han tenido un gran reconocimiento. Así, desde su propia tesis doctoral, que mereció el premio extraordinario de la Universidad de Salamanca, y además el premio Sancho Rebullida, que es un premio que concede la Universidad de Navarra y la editorial Aranzadi, la editorial jurídica más prestigiosa, a la mejor tesis doctoral leída en España en cada año. Pues a él le concedieron el premio a la mejor tesis del año 2004. Su trayectoria está muy vinculada, su trayectoria investigadora, a temas muy actuales, temas de protección del consumidor, temas de protección de datos, comercio electrónico, propiedad intelectual y sobre todo lo que tiene que ver con, podríamos llamar genéricamente, a lo que llamamos nuevas tecnologías. Está muy vinculado desde la propia tesis doctoral, que se
se titulaba Contratación electrónica, o trataba sobre la contratación electrónica y el contrato de outsourcing en aquellos tiempos que muchos decíamos que nos planteábamos que era eso. Y lo cierto es que ha ido vinculado a esos temas en los proyectos de investigación en los que ha participado. En este momento lidera y es el investigador responsable de un proyecto sobre privacidad y redes sociales en colaboración, en conjunción, la Universidad de Salamanca y Universidad de las Islas Baleares. Es miembro del Observatorio Regional para la Sociedad de la Información de la Junta de Castilla y León, como experto asesor del Grupo de Comercio Electrónico. Es colaborador académico del Servicio de Innovación y Producción Digital de la Universidad de Salamanca, colaborador de la Cátedra de Seguridad de Telefónica y la Universidad de Salamanca. En definitiva, muy vinculado a esto que podemos llamar nuevas tecnologías y, desde luego, un clarísimo experto en Internet, en la sociedad de la información y en propiedad intelectual, que son los temas que hoy nos ocupan. Así que, bueno, sin más, le doy la palabra. Buenos días. En primer lugar, agradecer al profesor Martín Pérez sus amables palabras, agradecer igualmente a la profesora Corbo López y al resto de organizadores dentro del proyecto de innovación docente pues de este seminario. Sin más, para que no se nos extienda, comienzo con algunos aspectos de lo que quería comentaros esta mañana. Desde los albores de la humanidad, una de las preocupaciones esenciales del Homo sapiens era qué pasaba con su trabajo de fin de grado. Primero, ¿qué puntos suspensivos es eso? ¿Qué tengo que hacer? A lo cual llegaba la respuesta de forma tranquila. Me dicen por ahí que hay un repositorio, hay muchas universidades, malo será que no se lo pueda coger a alguien en caso de que no me salga algo. Y en segundo lugar, una vez el Sapiens se venía arriba y culminaba una obra digna de publicación, como decía el profesor Martín Pérez, ¡ay madre que ahora me la roban! Que va a venir alguno después que me la va a quitar, o peor aún, me han hablado de una mafia de profesores que se reúnen al final de los trabajos de fin de grado y se los reparten. ¿Cuál es bueno, cuál es malo? ¿Me lo van a coger? ¿Todo mi trabajo va a ser publicado por algún profesor por ahí con su nombre? Pues esto pasa todos los días, no sé si leéis los periódicos, pero está a la orden del día. Bien, apago el modo ironía. ¿Cómo podemos disipar algunas de estas dudas? Simplemente conociendo la legislación que nos es aplicable. Es una legislación en este punto bastante sencilla, no plantea mayores problemas y a eso me voy a dedicar los minutos que siguen, haciendo un planteamiento general y luego viendo cómo eso se concreta en vuestros trabajos de fin de grado. La cosa debe ser importante porque el ámbito de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, del copyright, dependiendo del ámbito geográfico en el que nos movamos, aparece reconocida incluso en la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Esta declaración la veréis citada muchas veces con eso o por quienes dicen que todos tenemos derecho al acceso libre a la cultura. Además, sí, es cierto, es lo primero que dice, pero añade unas últimas líneas que dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus intereses morales y materiales derivados de su producción científica, literaria o artística. Es decir, el acceso es libre, pero de alguna forma hay que compaginarlo con el reconocimiento de los derechos de las personas que crean ciencia, que crean arte, que crean literatura. También en nuestra propia Constitución, cada vez que se habla de derechos de autor, de propiedad intelectual, aparece reconocido en ese artículo 21, dentro de los derechos fundamentales, por lo tanto, ya sabéis lo que eso significa, se reconocen y protegen los derechos a la producción y creación literaria. ¿Por qué? ¿Por qué se ha llegado a este sistema? Quizá puede haber otros distintos, pero este es al menos el que he construido hasta ahora. Se estima que el conocimiento hace progresar a la humanidad, a la sociedad, que hay gente que se dedica a crear, pero que también tienen la mala costumbre de querer vivir, con lo cual necesitan comer. Algunos hasta tienen hijos y tienen que alimentarlos, darles educación, etc. ¿Cómo compaginamos el hecho de que se dediquen a crear con
recompensarles por esa creación. La solución encontrada hasta ahora, tanto en el ámbito de las patentes como en el ámbito de la propiedad intelectual, es la concesión de un monopolio. Dedicaos a esto, que durante un tiempo se os va a reconocer una serie de derechos sobre vuestras creaciones. Nos movemos en el ámbito de patentes, se organiza de una manera, nos movemos en el ámbito del copyright, del derecho de autor, se organiza de otra. Y eso es lo que da lugar a la propiedad intelectual, un monopolio de explotación al fin y al cabo. ¿Y qué es la propiedad intelectual? ¿Qué es lo que ahora nos interesa? Porque es la que se nos va a aplicar al tipo de creaciones que suponen o que son los trabajos de fin de grado. Es un derecho constituido sobre una obra. Tenemos un autor, tenemos una obra. La propiedad intelectual es la que nos da la relación entre uno y otra y hacia todos los demás, la que permite ubicar esa obra y ese autor en el conjunto de la sociedad. Es un derecho subjetivo, se atribuye a un autor. Es un derecho que en nuestro ámbito, en el ámbito continental, tiene un contenido doble, moral y económico. Voy a volver sobre eso más adelante. En el copyright anglosajón, por ejemplo, les importa más la parte económica y menos el contenido moral. No requiere inscripción. En el caso de las publicaciones y demás, ¿qué hago ahora? ¿Lo inscribo el trabajo? No te preocupes. Tu trabajo ya está protegido desde que lo creaste. No es necesario que lo inscribas en ninguna parte. Esto no son patentes. Si diera lugar a una patente, sí que tendrías que inscribirlo. Y es compatible con otros derechos, como puede ser el de patentes, marcas, etc. Se trata de compaginar, como decía antes, la creación con el hecho de que la sociedad también tiene algún tipo de derecho a acceder a ese conocimiento. Por eso ese monopolio que se concede de explotación lo es temporalmente. Durante una serie de años, durante un tiempo, es el autor el que decide cómo, cuándo se publica esa obra, si quiere ceder derechos, si la quiere guardar en el cajón y no quiere divulgarla. He escrito una obra sobre el sentido de la vida, pero soy así de puñetero, sé que esto iba a solucionarlo de todo el mundo, pero decido no publicarla y la meto en un cajón. Es mi derecho a no publicarla en este caso. El tiempo es una convención. ¿Por qué estos años y por qué otros? Ha ido variando a lo largo de la historia, no es ni siquiera uniforme en los países de todo el mundo. Unos, como del marco de la Unión Europea, son toda la vida del autor y 70 años después de su muerte, otros son 50, otros son 90. Hay diferentes plazos. En el que nos importa a nosotros, por el ámbito en el que nos movemos, sería toda la vida del autor, toda vuestra vida una vez que hagáis el trabajo de fin de grado o cualquier otro que hagáis que reúna los requisitos, y 70 años después del fallecimiento. De tal manera que no solo vosotros, sino nosotros, sino los herederos pueden decidir o pueden beneficiarse, en su caso, del trabajo de sus antepasados, o al menos de sus padres. Quien crea es el autor y lo creado es la obra. Una obra es diferente del soporte. No es algo tampoco que nos importe mucho en el ámbito en el que nos vamos a mover en trabajos en derecho. Es algo que tiene más relevancia, por ejemplo, en el ámbito de las esculturas. Una escultura no es el mármol o el material del que está hecho, es la forma de la escultura, de tal forma que destruyes ese soporte y aún así la obra pervive, siguen sin poder ser reproducida por otros. Lo que nos importa en todo caso, y esta es la primera de las grandes ideas en relación con todo lo que están anticipando sobre el plagio, es que lo que protege la propiedad intelectual no es la idea, es la forma que se da a esa idea. De tal manera que todos los aquí presentes podríamos decidir hacer un trabajo sobre, yo qué sé, el fetosín segoviano, que es una forma de distribución y de utilización de las tierras, por lo de segoviano, en la provincia de Segovia, lógicamente. Y podría haber tantos trabajos, todos ellos merecedores de protección, como personas hay en esta sala. Muchos de ellos iban a coincidir en algunas cosas, muchos de ellos iban a citar mismos autores o misma doctrina o misma jurisprudencia, claro que sí. Y todos ellos, en cambio, ser originales a los efectos de la protección del derecho de autor y, por lo que más nos interesa también en este momento, originales a los efectos de la normativa universitaria sobre trabajos de fin de grado y, por lo tanto, ser evaluables y, por lo tanto, obtener incluso la máxima calificación posible. No habría ningún problema. Lo que importa es la forma que se da la idea.
Lo que importa no es la idea de un ratón antropomórfico que en algunos casos tiene un perro 3 veces más grande que él como mascota y que habla y que se relaciona con patos o con otros bichos. No. Lo importante es la forma que damos a esa idea. En este caso del ratón antropomórfico tenéis ahí 3 ejemplos distintos. Y son los 3 protegidos. Están los 3 protegidos. Porque se le dio diferente forma. En un trabajo de fin de grado, ¿cómo podemos optar por esas formas? Pues oye, yo puedo hacer un trabajo a partir, sobre el mismo tema que lo está haciendo otra persona, a partir de la jurisprudencia. Hago un trabajo, un estudio jurisprudencial, o me ciño a unas solas sentencias, o a partir del comentario de una trasciendo ese comentario y hago algo más. O prescindo un poco de jurisprudencia y me centro un poco en un trabajo más expositivo, más histórico, más... Lo que importa es, por lo tanto, la forma que demos a ese trabajo. Eso también tiene mucho que ver con las citas. Os van a comentar después el cómo se pueden realizar las citas, que no sean meras alteraciones que escondan un plagio, sino una auténtica referencia y reconocimiento a lo que han hecho otros autores. El trabajo de fin de grado es, sin duda, una obra sujeta a propiedad intelectual. Si tuviéramos alguna duda, tenemos un artículo, el artículo 10 de la Ley de Propiedad, del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en el que nos dice que las obras son creaciones originales. La originalidad está en la forma que demos a esa idea. Ahora vamos a volver sobre ello. Que incluyen, entre otras cosas, libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos. El nuestro va a ser un escrito. Discursos y alocuciones, conferencias, oye, como esta. Lo que yo estoy diciendo ahora se puede decir de otras muchas maneras, pero el cómo lo estoy diciendo yo está protegido por el derecho de autor. Si alguien sale de aquí, coge lo que yo estoy diciendo y lo pone tal cual en algún sitio con su nombre, está robando ya mi propiedad intelectual. También las explicaciones de cátedra. Esto es lo de los apuntes que hay por ahí. No, son apuntes míos porque los he tomado yo. No, son del profesor que los ha dado. Bueno, pues aquí está la razón. Es una obra que pertenece a su autor y su autor en este caso es quien explica. Cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. Dentro de estas obras, que son a las que se refiere el artículo 10, como veis hay muchas otras, gráficas, audiovisuales, etc. Las que nos interesan son estas porque un trabajo de fin de grado, con su título, queda incluido dentro de estas obras literarias protegidas por el derecho de autor. Hay también otras, obras derivadas, colecciones, bases de datos, pero hay una serie de exclusiones. Tengo que citar el diputado, tengo que citar al Congreso de los Diputados por las leyes que han aprobado, etcétera. No, y eso es algo que en nuestro trabajo es bastante habitual. Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones de órganos jurisdiccionales, los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de órganos públicos no están sujetos a la propiedad intelectual. Cuando citamos estas resoluciones y a lo mejor damos la referencia, no es en este caso reconocimiento a la propiedad intelectual, sino facilitar a otros investigadores o a los destinatarios de la obra que puedan localizar esa referencia, esa sentencia, esa resolución, esa disposición normativa, normalmente vinculada a algún tipo de bases de datos que tiene su propia protección, a su vez, y su propio tesauro y, por lo tanto, su propia forma de ser citada. Volviendo a la obra, que decíamos era diferente del soporte, para ser protegida, trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster, cualquier trabajo, un artículo, una monografía, lo que escribamos, para ser protegida dentro del ámbito de la propiedad intelectual, tiene que ser una creación humana. Esto ya lo estudiamos ahora en primero, parece que todos somos personas, así que el primer requisito parece que lo cumple. Esto da para hablar mucho sobre si los animales pueden crear, la naturaleza, etc. No entramos en ello. Lo que nos importa es el requisito de originalidad. Originalidad que, como os decía, en ese doble sentido. Primero, el trabajo que vamos a tener que presentar, como vamos a ver enseguida, tiene que ser autónomo, tiene que ser independiente del estudiante. En ese sentido, por lo tanto, tiene que al menos ser de esa persona. La primera forma de plagio es la apropiación del trabajo de otro, es decir, cogérselo tal cual y cambiarle el nombre. Ya no estaríamos cumpliendo un requisito a los efectos universitarios, pero tampoco lo estaríamos cumpliendo a efectos de la normativa de propiedad intelectual, al tiempo que estaríamos violentando la suya, la de esa persona.
bajo nuestro nombre estamos haciendo pasar su trabajo. ¿Cómo entendemos la originalidad? Hay diversas formas en derecho, incluso en los distintos ordenamientos europeos, de entender la originalidad. Es uno de los temas en los que no acabamos de estar de acuerdo en la normativa comunitaria. Se puede entender de forma subjetiva, reflejo de la personalidad del autor, o exigir incluso una cierta altura creativa. Es decir, que lo que yo estoy leyendo tenga una cierta calidad o un cierto mérito. Realmente no es el criterio a seguir. Yo puedo leer en un trabajo que, desgraciadamente este es un ejemplo cierto, las obligaciones solidarias son aquellas que tenemos como seres humanos por ser solidarios, como pararse en los semáforos. Insisto, es un ejemplo real, que evidentemente conlleva un suspenso como una catedral, pero desde el punto de vista del derecho de autor está protegidísimo porque original, oye, eso no hay quien se lo niegue que es. La forma está muy bien escrito, bueno, en este caso no estaba muy bien escrito, pero se puede redactar muy bien esa idea y quedar absolutamente protegida. No nos importa, a pesar de la calidad. Lo que nos importa en derecho español es un criterio esencialmente objetivo. Es decir, que la originalidad suponga algo que no está hecho antes. Es en el sentido de novedad. Eso es lo que protege entonces, o el tipo de obra que protege la propiedad intelectual. La novedad, como digo, en un trabajo como el que nos ocupa, puede venir de muchas formas, y no solo en un trabajo de grado, en cualquier artículo, en cualquier escrito, cuando nos lo planteamos nosotros, o nos llaman para escribir en un sitio, dar una conferencia y demás. Yo puedo coger y hacer lo mismo que alguien ha hecho antes, o le puedo dar una forma distinta, y al darle esa forma, eso es lo que hace, es el criterio determinante de la protección. No es necesario siquiera que sea algo lícito, es decir, yo puedo estar describiendo cómo robaros a todos en este momento mientras me miráis. Eso puede ser una incitación a un delito, etcétera, etcétera. Sí, pero desde el punto de vista de la propiedad intelectual puede quedar perfectamente protegido. Por eso alguien que va a la cárcel escribe sus memorias y todo lo malo que fue, no hay ningún problema. Desde el punto de vista del derecho de autor, y hasta puede recibir dinero a cambio de ello, los derechos. E insisto, no se necesita registro. No tenemos que registrar. El registro en el ámbito de la propiedad intelectual puede servir para constituir una prueba de la autoría, pero no es necesario. No es necesario. Si lo quieres hacer, estupendo. Hay la posibilidad incluso de registrar de forma telemática, pagas unas pequeñas tasas que andan en torno a los 15 euros y con eso queda tu obra registrada. Significa que tienes la prueba de tu parte. Si alguien dice que no es tuyo, es el otro el que lo tiene que demostrar. Pero no constituye la propiedad intelectual. La propiedad intelectual nace in caput auctoris. Desde el momento en que se produce esa creación que cumple ese requisito de originalidad, de novedad, en ese momento nace la protección que le da el derecho. ¿De acuerdo? La presunción de autoría la tiene quien la pone, quien pone su nombre en esa obra. Se puede destruir fácilmente o se puede destruir más difícilmente, dependiendo de los supuestos y de que tengas a tu favor o no la la inscripción en el registro. Puedes decidir publicar de forma anónima, puedes decidir publicar de forma o bajo seudónimo, no hay ningún problema. Incluso cabe la posibilidad de que una obra la realicen varios autores. Nos puede interesar aquí por la relación entre el alumno y el profesor, o por la posibilidad de trabajos entre varios alumnos, que vamos a volver enseguida. La intervención del profesor, por ejemplo, lo convierte dentro del tipo de obras que regula la propiedad intelectual en una obra en colaboración o en una obra compuesta o derivada. Una obra en colaboración se produce cuando varios autores generan una misma obra y se reparten los derechos entre ellos. Si no dicen cómo, la ley nos da el criterio. El típico ejemplo, los cómics, cuando tienes un guionista y un dibujante. Una obra compuesta o derivada incorpora una obra preexistente sin la colaboración del autor, pero ojo, con su autorización. ¿Son los trabajos de fin de grado alguna de estas posibilidades? Ahora lo vamos a ver. La autoría de un trabajo de fin de grado, conforme a la reglamentación, a la normativa aplicable en este momento, nos dice el artículo 3.2 que corresponde a un trabajo autónomo que cada estudiante realiza bajo la orientación de un tutor, quien facilita o actuará, como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. Fijaos, este artículo nos caracteriza ya lo que tiene que ser un trabajo de fin de grado, quién va a ser más o menos el autor, y además nos dice el papel
que al menos en teoría tiene cada uno de los dos posibles intervinientes, el profesor y, sobre todo, el estudiante. En relación a lo que ya he dicho antes, si decimos que lo esencial es la forma que se da la idea, si decimos que el autor es el que da forma a una idea, vamos a ir intuyendo ya quién, al menos en la mayoría de supuestos, es el autor. Hay una sentencia muy curiosa de la Audiencia de Ciudad Real, que luego llegó al Tribunal Supremo, en el que en un puesto de trabajo una persona va más allá de su diligencia y crea un programa de ordenador con las ideas que le dan todos los demás miembros del servicio. Por supuesto, después lo echan, tenía un contrato temporal, se va y dice, bueno, pues me llevo mi programa. Y la Administración lo denuncia, dice, no, es que el programa es de todos, porque todos han participado. Y los tribunales, con muy buen criterio y de forma muy fina, dicen, no, que uno dé ideas a la creación no lo convierte en autor, porque las ideas no están protegidas desde el punto de vista del derecho de autor. Lo que está protegido es la forma y, por lo tanto, el autor es el que da forma. Todas vuestras ideas, muchas gracias. Como muchos voy a citar en los agradecimientos, a mi abuela y a todos los alumnos que me dieron las ideas. Gracias, me estoy forrando por vosotros. Pero no tendréis ningún derecho. ¿Dónde empieza o dónde termina el dar ideas y empieza el dar forma? Ese puede ser un problema en determinados supuestos. El reglamento de trabajos de fin de grado también nos dice que tiene que ser elaborado de forma autónoma por cada estudiante. Solo en aquellos títulos en los cuales los trabajos se hayan definido como posibilidad de trabajo en grupo, podrá ser, previa desarrollo de esa normativa, realizado en grupo. Y la titularidad de los derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial de los TFG corresponde a los estudiantes. Queda claro que conforme a la normativa no hay ninguna duda de que se garantiza la propiedad intelectual de los autores estudiantes. El sapiens del principio respira y dice, bueno, al menos se me va a reconocer a mí como autor. ¿Se me va a reconocer a mí solo? La autoría, por ejemplo, también se recoge, aparte de la normativa de propiedad intelectual, también en el Estatuto de Estudiante Universitario en ese Real Decreto del año 2010. ¿Se me va a reconocer a mí solo? Pues hombre, teniendo en cuenta que por lo que respecta a derecho no se permiten, si echáis un vistazo a la memoria, al módulo 18, no se permite la realización de trabajos conjuntos por parte de varios estudiantes, la autoría es individual, no estamos en presencia de una obra en colaboración. Y en principio, aunque si leéis el artículo anterior, la titularidad podría compartirse con los tutores, si el tutor se limita a ese papel de dinamizar, de facilitar, que dice la norma, el tutor no tiene ningún derecho de propiedad intelectual sobre ese trabajo. El tutor corrige, el tutor da ideas, el tutor revisa, supervisa, al final visa, porque da el visto bueno o no, pero propiamente no da forma. Y en cuanto el tutor no dé forma, es decir, no se ponga allí a redactar, no le diga, mira, trae para acá que lo acabo yo antes que tú. A lo mejor puede llegarle al estado de decirlo, mira, nos lo quitamos delante, te lo redacto yo. No conozco casos, pero salvo en ciencias, por ejemplo, donde sí se puede participar por la dinámica de trabajo que tienen, en derecho no es en absoluto habitual que el tutor sea autor. ¿Pudiera serlo? Sí. Si se limita a cumplir su función, no va más allá, no. ¿Que luego decide con el alumno revisar el trabajo de cara a una publicación? Perfecto. En ese caso ya estamos en supuestos particulares donde el tutor podría llegar a ser considerado autor. ¿Podría ser una obra compuesta o derivada? Hombre, podríamos decir que yo he cogido un trabajo de otro año y sobre ese he hecho otra obra distinta. Estamos rozando casi la idea de plagio. Es decir, tendríamos que tener muy claro cuál es la obra, tendríamos que tener muy clara cuál es nuestra obra derivada, tendríamos que tener la autorización del autor anterior, por ejemplo, y es dudoso que responda a la idea de autónomo, independiente, etcétera, que dice la norma. Realmente estaríamos en los supuestos casi siempre encubriendo un plagio. No hay que reutilizar trabajos de fin de grado ajenos. Hacer pasar por propio lo ajeno, copiar a uno o copiar a muchos, sigue siendo un plagio que genera responsabilidad civil o penal, que incumple o que supone incumplimiento de los deberes establecidos en el Estatuto del Estudiante e incluso queda penalizado en el Reglamento de Evaluación de la USAL con ciertos efectos disciplinarios, la posibilidad de apertura de expediente disciplinario, que, llegados los casos, comentábamos antes con el decano,
podría dar lugar a pérdida de convocatorias, 2 o 3 convocatorias a las que no puedes presentarte, o incluso en los casos muy graves ya podría llegar a plantearse expulsión incluso de la universidad. Al menos hasta donde a mí me consta, aquí no hemos tenido ninguna circunstancia. Voy concluyendo. He hecho ese trabajo. ¿Qué derechos ya tengo sobre él? Se me ha reconocido la autoría, me quedo tranquilo. ¿Qué puedo hacer con ese trabajo? La Ley de Propiedad Intelectual nos da un contenido doble. Nos da derechos morales y derechos de explotación durante ese periodo, aunque algunos, como los morales, el reconocimiento de la autoría es eterno, es atemporal, no caduca nunca. Siempre que se me cite ese trabajo, se me tiene que reconocer a mí como autor. Esencial de los derechos morales el decidir la divulgación, el cómo y el que no se modifique ese trabajo sin mi autorización. Que nadie lo publique bajo otro nombre, evidentemente, pero además que nadie haga alteraciones. Y por lo que respecta a los derechos económicos, la posibilidad de de decidir si lo quiero reproducir, es decir, plasmar en un soporte, si lo quiero distribuir, comercializar esos soportes, comunicarlo públicamente, como esto que estoy haciendo yo ahora, o transformarlo. Esos son la explotación o constituyen el núcleo de la explotación de la obra. Lo puedo hacer, esa explotación, reservándome los derechos, el famoso copyright. Lo puedo hacer porque creo en ello, en las nuevas tendencias y demás, dando libertad a todo el mundo, lo transmito gratis y que todo el mundo haga lo que quiera. Las variantes del copyleft. Ojo, no significa una renuncia del derecho. El copyleft es posible porque existe el copyright. Es un juego de palabras, copyleft. Yo puedo transmitirlo libremente y los demás tienen que respetarlo. Nadie me lo puede coger a mí y decir, como tú lo has transmitido libremente, muchas gracias, ahora yo lo voy a revender. No, porque yo no he renunciado a los derechos. He dicho cómo se tiene que distribuir esa obra. Si os movéis en el ámbito de Internet y decir, mira, yo creo mi trabajo, quiero subirlo a repositorios públicos y demás, puede ser un buen instrumento el hacerlo a través de las licencias Creative Commons. Además, como a través de Internet, si lo ponéis en un buscador, me sale la licencia diseñada, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que se reconozca tu autoría? ¿Quieres dejar que hagan modificaciones? ¿Quieres que no se venda o que nadie obtenga beneficio económico con ello? Vas marcando unas casillas y automáticamente te genera un tipo de licencia que ha tenido bastante predicamento. Hay otras, como las color juris, etc. Estos derechos tienen límites, alguno lo vais a ver después. Uno lo conocemos casi todos, es el famoso derecho, que no existe, a la copia privada. No existe porque es un límite. Ese límite de copia privada genera una compensación equitativa. Y concluyo con, precisamente, la copia privada. ¿Puedo hacer copias de trabajos de otros durante el proceso de investigación? Pues históricamente era bastante difícil impedir que una persona se aprendiera un texto de memoria y le diera por reproducirlo en la arena de la playa, en los papeles que tuviera en casa, en ciertas habitaciones, a la hora de hacer sus cosas. Es imposible físicamente, materialmente. Y el derecho no puede prohibir lo que físicamente es imposible controlar. Por eso nace la excepción de cosa privada. De hecho, si os dais cuenta, cuando existe alguna posibilidad de control, como en programas de ordenador, bases de datos electrónicas, etc., es cuando se empiezan a prohibir las copias privadas incluso. La copia privada ha sido objeto de reforma últimamente a raíz de ciertas disfunciones que se iban observando. De tal manera que hoy día la copia privada regulada en el artículo 31 tiene esos requisitos. Hecho por una persona física. Todos los aquí presentes somos personas físicas, sin fines comerciales. Realmente con la copia lo único que queremos hacer es incorporar la obra o trabajar sobre ella y demás, luego no tenemos esos fines comerciales. La usamos en el ámbito privado, para nuestro trabajo, para esa investigación que estamos haciendo. No la vamos a colgar por Internet, no la vamos a retransmitir en redes de pares. Me he hecho una copia del último disco de Alejandro Sanz y lo voy a difundir en mi ámbito privado. Es decir, en los millones de personas que me conecto yo a través del Emule o de cualquiera de estos programas de intercambio. No. Eso ya no estaría amparado por la excepción de copia privada, es decir, por la posibilidad de hacer copias sin necesidad de pedirle permiso al autor. Tengo que haber accedido legalmente a la obra copiada. Eso también nos impide las copias en redes de pares y demás, porque ese ya no es un acceso legal. La ley, en un ejemplo que yo suelo poner de mala técnica legislativa, habla de que tiene que ser un soporte adquirido en propiedad en compraventa mercantil. Fernando Carvajo no está por aquí, ¿verdad? Cachis. Compraventa mercantil. Entiéndase, compraventa en establecimiento mercantil. Si no, ahora nos acaban de calificar lo que es la compraventa civil, la compraventa mercantil, en fin. Es un exceso del legislador
que básicamente convierte en imposible la copia para uso privado. Porque compraventa mercantil, cuando adquirimos nosotros un soporte, no lo son. Y no sea objeto de utilización lucrativa ni colectiva, nuevamente para impedir los usos en red. Eso genera una compensación equitativa a favor del autor, que ahora va a cargo de los presupuestos generales del Estado. También podríamos comentar el tema. Cuando la copia privada no la hacemos en estas condiciones, no es privada. Por ejemplo, si vamos a un establecimiento de reprografía y le pedimos, por favor, fotocópiame esto, es algo habitual durante un proceso de investigación, no es una copia privada. Por eso a lo mejor se niegan, sobre todo si es un libro y dicen, lo siento, el libro entero no te lo puedo fotocopiar. ¿Por qué? El establecimiento no hace copias privadas porque tiene fin comercial, porque no es fin o uso privado, porque no va a ser objeto de utilización no lucrativa. Claro que es lucrativa, él es su negocio. Por eso el establecimiento lo que hace es, a través de las entidades de gestión colectiva, pide un permiso. Como no puede ir autor por autor, lo hace a través de esas entidades de gestión colectiva. Y esa entidad de gestión colectiva le da un permiso en las condiciones que quiere esa entidad, que las ha negociado con sus autores previamente. Si vais a cualquier fotocopiadora de los alrededores, incluidas las que están en la facultad, por ejemplo en Derecho, a mano izquierda, os encontraréis con un pequeño cartel de licencia, establecimiento con licencia de CEDRO, que es el Centro Español de Derechos Reprográficos, que en este caso es el que concede las licencias para fotocopias, para textos escritos. Por eso el establecimiento no hace más que un porcentaje, en este caso el 10%, porque la licencia estándar de CEDRO solo autoriza fotocopiar un 10% de las obras, por ejemplo, o un capítulo o un número de capítulos. Ya sé lo que estáis pensando, pues vuelvo 10 veces. Pues vale. Si no se acuerda la persona de ti, no habrá problemas. Pero eso ya no es un problema es otro tipo de cuestión de cómo eludo o evado la norma. Me voy a 10 fotocopiadoras distintas, cada una de ellas está respetando la ley. Vosotros al final tendréis una copia. Haberla hecho en casa entera, puedes escanearlo en tu casa y no hay ningún problema, porque en ese caso sí que cumpliría los requisitos de la copia para uso privado. Con ello acabo y quedo luego a vuestra disposición según lo que diga la mesa. Muchas gracias. Juan Pablo.